primero destacar que el Frente de Izquierda es el único que tiene propuestas concretas para resolver los problemas de las mayorías y dice cómo entendemos que hay que resolverla, a diferencia de los otros candidatos. El resto de los frentes políticos, principalmente el Frente de Todos y el Frente Juntos, que en realidad es Cambiemos, si dicen lo que van a hacer y las leyes que van a votar en el Congreso después de estas elecciones, bueno, difícilmente los vote. El Frente de Izquierda organiza, integra y lleva en sus listas a trabajadores y a trabajadoras. Por eso nuestras preocupaciones son las mismas que las de la mayoría trabajadoras del país, que tienen que ver con el trabajo, el salario, la jubilación, la educación pública, la salud pública, el problema de la vivienda, el problema de la precarización laboral que se ve fuertemente en la juventud y en la mujer, obviamente la desocupación, el problema de la violencia de género, porque tenemos un gobierno que no ha pasado del discurso y por eso los femicidios durante la cuarentena han aumentado. Entre los grandes problemas, uno es el salario. Acá todos sabemos cuánto gana un sector de trabajadores por el convenio colectivo que tienen, cuánto ganan los docentes, porque eso es una discusión nacional en cada paritaria en marzo. Ahora, lo que nunca sabemos cuáles son las ganancias patronales. Entonces nosotros decimos, los patrones tendrán que ganar un poco menos y el salario tiene que alcanzar el valor de la canasta familiar, porque de chico nos enseñan que uno trabaja para no ser pobre, pero trabajando, inclusive trabajando en blanco, sos pobre. Hoy la línea de la pobreza está en 67.000 pesos y el promedio salarial en la Argentina ronda los 40.000 pesos, o sea, muchos miles de pesos debajo de la línea de la pobreza. Estamos en el piso histórico salarial medido en dólares, es decir, Alberto Fernández logró lo que no logró Macri, que era bajar los costos laborales en dólares. Estamos entre los países de Sudamérica con el salario más bajo en dólares. Las jubilaciones, que nos parece un tema crucial a nosotros, porque dentro de la política del capital financiero que viene aplicando este gobierno y el anterior, está liquidar las jubilaciones para utilizar las plata de las cajas jubilatorias para otros gastos, como subsidiar a la clase capitalista o, como decíamos, para el repago de deuda. Entonces nosotros entendemos que la jubilación mínima tiene que superar la línea de la pobreza de la tercera edad, que está en 65.000 pesos. ¿Y de dónde sacaríamos los fondos? Bueno, lo primero es reponer los aportes patronales que Menem redujo a la mitad y que ningún gobierno posterior, ni nacional ni popular, ni el gobierno de la Alianza, que todos se llenaban la boca hablando de los jubilados, repuso esos aportes patronales. Por otro lado, hay que avanzar en el trabajo en blanco para que haya más aportes al ANSES y obviamente el aumento de los salarios, como planteaba anteriormente, también genera un mayor aporte al ANSES. Pero por otro lado hay que dejar de usar la guita de los jubilados para gastos que no tienen que ver con el pago de los jubilados. La plata de los jubilados es de los trabajadores activos que aportan y de los que ya son pasivos, pero acá los gobiernos toman la caja jubilatoria como si fuese un botín propio y utilizan con total discrecionalidad la plata de los jubilados, le pagan miseria al jubilado y, por ejemplo, con los pesos del ANSES, financian al Tesoro para comprar los dólares que se van al FMI. Entonces, pagan la deuda externa, pero a costa de una deuda interna que tienen con el jubilado que lo están hundiendo en la miseria. Porque la línea de indigencia hoy está en 29.000 pesos y la jubilación mínima que cobran 5 millones de jubilados del ANSES está en 23.000 pesos. Eso es inmoral y nosotros del Frente de Izquierda y nuestros diputados han rechazado la reforma de este gobierno en el Congreso, pero también la reforma del macrismo, inclusive sufriendo la represión afuera del Congreso. El propio gobierno reconoció, cuando el ministro era Arroyo, cuando la pobreza era más baja que lo que es ahora, que había 11 millones de personas que necesitan asistencia alimentaria. Y el propio gobierno hace cumplir su propio decreto antidespido, lo que muestra que es papel pintado porque su política tiene que ver con bajar el costo laboral, con dejar pasar los despidos. Y en ese sentido tenemos un planteo respecto a la desocupación. Bueno, primero, el ahorro nacional que hoy se va en el pago de deuda, utilizarlo para resolver el problema habitacional, porque tenemos una necesidad que es de 1 millón de viviendas y tenemos manos para construir esas viviendas con millones de desocupados. Entonces, respecto al financiamiento, saldría el no pago de la deuda y así podríamos avanzar en el trabajo registrado bajo convenios con salario que alcance para vivir y resolver el problema habitacional. Y la otra propuesta que tenemos es el reparto de las horas de trabajo. Acá tenés trabajadores que trabajan 12 horas totalmente precarizados y un montón de otros trabajadores que están desocupados. Ni hablar en la juventud, que es la que más sufre la desocupación y la precarización. Por eso decimos el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, garantizando un salario igual a la canasta familiar.
propio gobierno reconoció que 6 millones de alumnos habían tenido dificultades para conectarse y hoy sabemos que 1 millón de estudiantes fueron abandonados por el gobierno que no garantizó ni dispositivo ni conectividad y dejaron la escuela. Es una continuidad de la política de financiamiento educativo que se viene viendo prácticamente desde el gobierno de Menem, y este año el financiamiento educativo llegó a su piso histórico. Este gobierno es el que menos invirtió en educación de los últimos 20 años. Sabemos que después de estas elecciones se va a intentar cerrar por parte de estas fuerzas políticas el acuerdo con el FMI, y eso, bueno, sabemos que conlleva la reforma laboral para liquidar derechos de los trabajadores, profundizar la reforma jubilatoria que se viene sufriendo con lo que fue la reforma de Macri en 2017 y con lo de ahora de Alberto Fernández, que ha liquidado las jubilaciones, y bueno, también una reforma fiscal y tributaria en la que va a seguir gravándose el impuesto al consumo, que es el que paga el conjunto de la población, pero se van a quitar impuestos a los sectores que concentran la riqueza, que es la receta histórica del FMI, que ya la vivimos en los 90 y terminamos como terminamos en el 2001, con niveles de pobreza que rondaban el 60%. Toda la situación política la atraviesa hacerse por parte del gobierno de los dólares para el repago de la deuda. Y respecto al presupuesto, para dar un número que para nosotros es clave, el presupuesto que se aprobó a fin del año pasado para el 2021, que obviamente el Frente de Izquierda votó por su rechazo, establecía para el pago de intereses de deuda más de un 7% del PBI, para educación un 1,4% y para salud un 4%. Es decir, que todo lo que se gasta este año entre salud y educación es apenas un poquito más de la mitad de lo que se va a pagar en 2021 para el pago de intereses de deuda. Anticipamos que el Frente de Izquierda va a votar por el rechazo al acuerdo con el FMI, porque en nuestra historia ya sabemos lo que es el FMI, ya lo vivimos en la década de los 90, las recetas del FMI, y es el mismo FMI de ese momento, que nos quieren convencer que la deuda es como la deuda externa, es como la deuda que tenemos el conjunto de los trabajadores cuando vamos y sacamos un electrodoméstico en 12 cuotas y tenemos que pagarlo porque tenemos una deuda. La deuda externa no tiene nada que ver con eso, es un negociado que ha aumentado enormemente en la última dictadura militar. Todos los gobiernos posteriores reconocieron esa deuda. Y cuando se dice qué pasa si no pagamos la deuda, lo primero que hay que preguntarse es qué pasa si la pagamos, y lo que pasa es esto. 50% de desocupación, 50% de pobreza, más del 60% entre los menores de 14 años, jubilados que habiendo trabajado 35 años ganan 23.000 pesos, están por debajo de la línea de indigencia, un 40% de trabajo negro precarizado, cuando es el Estado que para achicar gastos precariza al trabajador porque hay contratos, monotributos por todos lados, en todos los ámbitos del Estado, en los distintos niveles. Y la primera consecuencia sería que toda esa plata que se va para afuera, ese ahorro nacional que se está haciendo a costa de la penuria de la población, bueno, serviría para desarrollar el país, para generar obras públicas, desarrollar la infraestructura, bajando así los costos de logística, desarrollar un plan de viviendas que resuelva el problema habitacional en un país donde 1 millón de hogares no tienen casa propia, y a su vez así generar empleo. Elevar obviamente el presupuesto para salud y para educación, tener presupuesto para atender el problema de la mujer, porque bueno, la política de género de este gobierno no ha pasado del discurso. Cuando uno se ve, han subejecutado el presupuesto, la cantidad de planes a acompañar ha sido irrisoria en relación a la cantidad de denuncias de violencia de género. O perdemos los trabajadores como venimos perdiendo ahora, o pierden los que concentran la riqueza en el país, pero también en el mundo, como es el capital financiero. Eso es lo que está en discusión. Somos uno de los países de todo el mundo en el que tenemos más cantidad de muertos por millón de habitantes. Esa es la muestra palmaria de lo que ha sido la gestión de la pandemia, uno de los países donde más aumentó la pobreza, donde más aumentó la desocupación. Primero que acá en la pandemia no perdimos todos. En términos económicos, mientras hemos perdido los trabajadores, más de 300.000 puestos de trabajo, los estudiantes que quedaron afuera del sistema por falta de conectividad. Bueno, hay sectores que han ganado más que inclusive que antes de la pandemia, como los bancos con distintos instrumentos financieros como las LELIQ, los exportadores del agro a raíz del aumento del precio de los commodities y de la devaluación que ha ido habiendo desde el año pasado en adelante, como también
los sectores empresarios que producen para el mercado local y que no paran de aumentar los precios, mientras los salarios, obviamente, las jubilaciones y el gasto social va muy por detrás. Se redujo el gasto COVID, tampoco tomaron medidas de fondo para garantizar la cuarentena, porque al desocupado, al trabajador precarizado que está en negro, hay que garantizar una forma de que pueda sobrevivir, por eso decíamos con hambre no hay cuarentena. Y acá hubo 3 IFEs totalmente insuficientes de 5.000 pesos por mes, no hubo un cuarto IFE mientras seguía avanzando la desocupación, y eso obviamente que generaba una circulación de un 40% más o menos de la población trabajadora, que si se quedaba a la casa se moría de hambre y por eso tenía que salir a buscar el mango. Lo mismo pasó con las presiones de los sectores patronales para que se vayan abriendo paulatinamente desde junio del año pasado industrias que no eran para nada esenciales, y también eso aumentó la circulación, lo veíamos en las grandes ciudades con trenes, subtes y colectivos abarrotados. Y sobre eso se dio otra situación que para nosotros fue fundamental y que fuimos los únicos que la denunciamos, que acá nadie dijo, o casi no se decía y se ocultaba, que en Argentina, en un laboratorio en Garín, se produjeron 100 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, el principio activo que se podía haber envasado acá en distintos laboratorios, esto lo expresaron especialistas en el tema, pero el empresario amigo de este gobierno y financista de este gobierno, Hugo Sigman, exportaba esos principios activos a México para ser envasados allí, y de ahí se iban a Estados Unidos u otros países, mientras la gente en Argentina no tenía la vacuna y se moría, cuando el gobierno ya había pagado esas vacunas. Entonces tenemos un gobierno que privilegió el negociado de un empresario amigo por sobre la salud de 40 millones de argentinos. Mientras tanto ellos se vacunaban en el vacunatorio VIP. Bueno, generó esta catástrofe sanitaria que nos ubica como uno de los países con más muertos por millón de habitantes. Y como broche de oro, la fiesta de Olivo. Cuando se estaban aumentando los contagios, las muertes, la gente, el changarín no podía salir a laburar y le daban una IFE de 5.000 pesos. Bueno, había comercios que no paraban de cerrar, nos cuidábamos, nos quedábamos en casa y tuvimos inclusive casos como la desaparición de Facundo Astudillo Castro, que por ir a un almacén lo detiene un retén policial y amparándose en la cuarentena que había establecido el mismo presidente que la violaba, bueno, termina desaparecido y muerto, situación que al día de hoy no se ha esclarecido. Entonces, todo eso explica el fracaso de la política sanitaria, porque no ha sido una centralidad para este gobierno. Él dijo, para conseguir los dólares para pagar la deuda, necesariamente va a haber contaminación. Eso es lo que dijo. Van a venir las inversiones extranjeras para llevar adelante proyectos productivos que depredan el ambiente. Bueno, ese es el frente de todos. Le digo a los votantes, a los que luchan por el ambiente y está con el frente de todos. Me parece que ha puesto de relieve con una honestidad tremenda Cabandier cuál es su política y nosotros contraponemos la nuestra. Hay que defender el ambiente y no hay que pagar la deuda. Así de sencillo, y por eso llamamos al movimiento ambiental a votar al frente de izquierda, donde están destacados referentes y luchadores del movimiento ambiental. Nosotros venimos planteando de que la situación en la que estamos hoy, con la mitad de la población pobre, con la miseria salarial y jubilatoria, con un sistema de educación y de salud destruido, con el déficit habitacional, con una depredación ambiental terrible, con una profundización de la violencia hacia la mujer que el gobierno no ha revertido porque no destina el presupuesto, porque no es su política resolverlo. Lo mismo para las diversidades sexuales, donde no hay políticas concretas. Bueno, los responsables de esta situación son todos los que nos han gobernado. Y quiero dar un dato, el hecho de la pobreza. La dictadura militar se fue con el 25% de pobres. En el año 86 la pobreza llegaba al 30%. Cristina se va en 2015 también con el 30%, o sea que nunca se pudo bajar de ese piso histórico. Macri lleva la pobreza al 38% y Alberto Fernández la lleva al 50%. Entonces son todos responsables, los mismos que nos hundieron no nos van a sacar a flote a los trabajadores porque gobiernan para otra clase social que es la clase capitalista, que sigue descargando todas las crisis sobre nuestras espaldas con despido y con pobreza y con miseria. Y por eso hay que votar al frente de izquierda, que hemos enfrentado de manera coherente a todos los gobiernos anteriores, siempre en defensa de los trabajadores,
de las mujeres, de la juventud. Y como decimos siempre, la izquierda no aparece solo para las elecciones, batalla por los derechos, las necesidades, los reclamos populares todos los días, de manera sistemática, y por eso nos hemos ganado un lugar en la consideración popular, por eso somos un frente político que va a intervenir en estas elecciones en 23 de los 24 distritos del país, por eso hemos avanzado teniendo ya hace varios años diputados en el Congreso Nacional y diputados y legisladores provinciales en muchos distritos, y bueno, y por eso invitamos a votar al Frente de Izquierda, y quiero alertar aquellos decepcionados con el gobierno de Macri primero y con el de Alberto ahora, que piensan no ir a votar o hacer un voto nulo o inclusive votar en blanco, bueno, que primero el voto en blanco va para el que gana, y segundo, que no ir a votar o realizar un voto nulo es seguir dándole al poder a los que tienen el poder. Por eso decimos que el verdadero voto que le duele a los dueños del poder económico y político es el voto al Frente de Izquierda, que es el que los ha enfrentado, que ha enfrentado los privilegios, que ha denunciado el aumento de salario de los legisladores cuando lo hacían de espaldas al conjunto de la población. Entonces, el voto que le duele al poder político y económico, este régimen de privilegios, es el voto al Frente de Izquierda. Estamos creciendo en las elecciones anticipadas que ha habido y tenemos el gran desafío de canalizar todo ese voto nulo, en blanco, o ese ausentismo que está decepcionado, en que vote a los que planteamos una salida para el pueblo con la perspectiva de un gobierno de los trabajadores, porque el problema de las mayorías trabajadoras solo lo puede resolver un gobierno propio, nuestro, de los propios trabajadores.